Radio París, es decir, lo que aquí se conoce como Radio París y que en realidad se titulaba Emisiones en lengua española de la radiodifusión televisión francesa, nació al estallar la Segunda Guerra Mundial porque los servicios de propaganda del ejército francés consideraron necesario organizar emisiones en diversas lenguas y se organizó una serie de programas en diversos idiomas, uno de ellos el español, el castellano, y en aquellas primeras fueron emisiones del año 39, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, pues colaboraron entre otros Rafael Alberti como locutor, pero las emisiones aquellas se interrumpieron durante la guerra y la ocupación alemana, y al terminar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno francés consideró necesario reanudar aquellas emisiones en lenguas diversas y entre ellas la de castellano, la de español. De ellas se ocupó principalmente un francés, un periodista, un conocidísimo periodista francés que era gran reporter de la agencia Havas y que había estado deportado en el campo de exterminio de Buchenwald como resistente y por eso pues tenía un gran predicamento. Y del lado español, el animador de todo aquello era un periodista madrileño que se llamaba Francisco Díaz Roncero, que había sido colaborador del periódico Ahora y durante la guerra jefe del servicio de prensa del cuartel general del general Miaja, defensor del Madrid republicano. Este Francisco Díaz Roncero lanzó una serie de emisiones que empezaron a tener gran éxito porque se caracterizaban, porque se daban con toda clase de libertad todas las noticias que recibíamos debidamente contrastadas y sobre todo las referentes a España y caían en España en un periodo en que faltaban esas noticias, faltaba esa verdad informativa. Yo le sustituí a Francisco Díaz Roncero unos 5 años después y terminé como redactor jefe en funciones de las emisiones en lengua castellana después de un periodo de 25 años de actividad. ¿Cómo entran Adelita y usted en esta emisora? En Radio París, pues si me permiten ustedes voy a decir que gracias a una humorada. Me hicieron la misma pregunta en la televisión española y yo contesté que fue gracias a Stalin y a Jorge Semprún. Jorge Semprún fue ministro de la Cultura aquí en España hace algún tiempo. Pues resultó que cuando murió Stalin, yo estaba trabajando en una fábrica de construcciones metálicas y vino Jorge Semprún a verme para pedirme que en un homenaje que organizaban en honor de Stalin los antiguos combatientes de las brigadas internacionales, él me pedía que yo leyera un poema que él había compuesto dedicado a ese acontecimiento. Efectivamente así se hizo con ciertas precauciones y todo eso, pero resulta que en aquel acto la sala Pleyel de 2.500 personas de aforo estaba llena a tope, pues había algunas personas de las que ya trabajaban en las emisiones en lengua española y me oyeron recitar aquel poema de Jorge Semprún, les pareció que mi voz era buena, que yo decía bien los poemas y le preguntaron a mi esposa, Adelita del Campo, que ya trabajaba en el teatro radiofónico de esas mismas emisiones, le preguntaron si yo podía ir a colaborar con ellos, y así fue, de modo que, por desgracia o por fortuna, pues puedo decir que fue gracias a Jorge Semprún e indirectamente a Stalin. La cosa fue así, eso no quiere decir nada más, es una humorada, pero así le ocurrió que poco después este Francisco Díaz Roncero, que era el que llevaba la dirección del lado español, tuvo un accidente al comienzo del Tour de France, de la Vuelta Ciclista a Francia, y no pudo asegurar los reportajes de la Vuelta a Francia como él los aseguraba. Entonces el director francés, el señor Ozan, el exdeportado, me preguntó a mí si yo me atrevía a asegurar esos reportajes. Y lo hice y tuve la suerte de que hice el reportaje de la primera etapa donde por vez primera un español ganó el maillot amarillo, que era el famoso Miguel Poblet. Y claro, pues en la entrevista con aquel Poblet, que era el primer maillot amarillo del ciclismo español, pues me lanzó un poco a la aventura y así seguí. Pero es muy largo porque estuve 25 años trabajando allí. Usted y Adelita se convirtieron para muchos españoles de aquella época en el símbolo de la libertad, en lo que
ansiaban en sus compañeros de noches? Sí, pues yo creo que, en fin, no es justo circunscribirlo demasiado personalmente a nosotros dos. Creo que todos los que formábamos el equipo, y había personas de bastante categoría y de mucha calidad intelectual en aquel equipo de la redacción española, contribuíamos a ello, unos con más deseo que otros. Tal vez en eso sí se notaba cierta diferencia. Adelita, cuando se dirigía a los oyentes que la escribían, porque ella era la responsable de la sección El Correo del Oyente, que era uno de los programas más escuchados, pues lo hacía con ese cariño, con ese entrañable apego a lo popular, que sin duda la señalaban ya así. Y a mí me ocurría algo parecido, y no quiero que sea demasiada vanagloria por mi parte, porque una de las cosas que hacía yo era un kiosco de prensa, kiosco de revista de prensa, kiosco de periódicos, en la que recogía todos los comentarios que en la prensa extranjera había con respecto a España y que en España no se podían leer. Y sin duda yo lo leía de una manera convincente. Recientemente me han pedido hacer un pregón de fiestas en el pueblo de donde nacieron mis padres, y era un pueblo donde yo no había vuelto desde la guerra. Y al hacer el pregón de fiestas, pues vi que provocaba las lágrimas de muchos de los presentes allí. E incluso me llamó el cura para felicitarme, el cura del pueblo. Y yo le dije, no es ningún mérito, es que creo que es verdad que yo hablo de una manera convincente. Por eso tengo mucho éxito en el cine publicitario, porque Adelita y yo hemos hecho muchas películas publicitarias, y concretamente las primeras del Big. Aquí son con voces de Adelita y textos míos, y desde luego hemos hecho una gran carrera en el cine publicitario también. Muy bien. Usted ha conocido a lo largo de esos 25 años a muchísima gente importantísima. Nos hablaba de Alberti, nos hablaba de Lorca, incluso Miguel Hernández de Refilón, Picasso. ¿Qué recuerdas y algunas frases que le hayan dicho que hayan impactado realmente? Pues mucho de lo que me dijeron ellos. Lo que me dijo Picasso cuando yo le pregunté si quería volver a España, era una época en la que no quería hablar por radio, pero a mí me concedió esa entrevista, pues me dijo, me muero de ganas de volver a España, pero no podré volver. Y Franco, el general Franco, le había hecho una invitación especial para que volviera con todas las garantías. No puedo volver, y murió sin poder volver. De él recuerdo eso. De otro recuerdo de un historiador famoso, Claudio Sánchez Albornoz, a quien no pude entrevistar porque en aquel momento era jefe del gobierno de la República en el exilio, y como la Radio París, que se llamaba Radio París, las emisiones en lengua española eran una radio de Estado, no podíamos hacer intervenir a personalidades de gobiernos que estaban proscritos realmente. Pero me acuerdo de una conversación, he tenido varias conversaciones con él, pero de una conversación en la que terminó diciéndome solemnemente una de las máximas que había visto en no sé qué catedral o en no sé qué iglesia de Castilla: nadie es más que nadie. Me produjo una gran emoción oír de su boca eso. De otros, pues no, recuerdo sí de Ruiz Jiménez. Ruiz Jiménez le hice varias entrevistas con motivo de sus viajes allí, pero siempre me dio la sensación de ser un hombre muy ponderado, muy justo, muy amante de la humanidad. Otras personas, el cardenal Tarancón, hemos hablado ya del cardenal Tarancón. El cardenal Tarancón le hizo una entrevista en la época aquella en que había manifestaciones contra él en Madrid, y se gritaba, por ejemplo, Tarancón al paredón. Bueno, pues le hice la entrevista en el Palacio Episcopal de París. Habló muy libremente, de una manera muy equilibrada, muy ponderada, y al terminar se me ocurrió preguntarle: ¿usted regresa mañana a España? ¿Sabe lo que está sucediendo en España con respecto a usted? ¿Quiere usted que pase la emisión? Si usted no quiere, yo no la paso. Y sin vacilar, sin dudarlo, dijo: pásela usted esta noche mismo. Son cosas que recuerdo porque verdaderamente era una gran personalidad. De otras, sí, Tierno Galván estuvo por allí, y aquel día él regresaba aquella misma noche, cogía el tren para volver a Madrid, y lo mismo, le pregunté después de hacer la entrevista
le pregunté si tenía inconveniente en que yo la radiara aquella misma noche o que no la radiara nunca. Y él lo consultó con sus acompañantes, pero finalmente dijo, sí señor, pásela usted y que pase lo que Dios quiera mañana cuando lleguemos a Madrid. ¿De Lorca o de Miguel Hernández recuerda algo? ¿De Alberti también? De Alberti muchas cosas, de Alberti muchas cosas. En esas mismas ceremonias del aniversario de Picasso, donde yo le hice esa entrevista, pues le seguí un poco a Rafael Alberti los 4 días que duró aquello, porque él estaba por allí. Y me acuerdo, me parece que era en el Palace de Cannes o en el de Niza, una tertulia que se formó improvisada, no preparada, entre Rafael Alberti, no sé quién más, y un arquitecto Chueca, que me parece que ha sido el que ha hecho la Catedral de la Almudena o algo así, y estaban allí. Y entonces yo les quise hacer una entrevista de esa tertulia y se repartieron un poco los papeles, Chueca y la otra persona, que no recuerdo quién era, pues sí aceptaron hablar sin comprometerse demasiado, y entonces Rafael Alberti dice, entonces me tocará a mí hacer el striptease rojo, porque quería decir algo. Me pareció muy curiosa, muy cómica la fórmula esta. Pero yo con Rafael Alberti he estado en muchas ocasiones. Lo que pasa es que no hay tiempo para contarlas todas, ¿no? ¿Por qué este donativo a la Universidad de Alicante? Nos ha hablado antes que a su mujer le hubiese gustado. ¿Cómo? ¿Por qué este donativo de todas las emisiones guardadas? ¿Cómo las han ido rescatando? Pues porque no quiero que se mueran de hastío en un rincón de garaje en donde las tengo hasta ahora. Y yo no puedo hacer nada más que eso, que tenerlas, que poseerlas. Aunque el origen de esta posesión sea un poco discutible. Ya sé que hay prescripción porque empezó hace 30 años la labor, pero en fin, son propiedad en principio del Estado francés hasta cierto punto, porque los autores de las entrevistas también tenemos ciertos derechos de propiedad sobre ellas. Pero en fin, estaban ahí arrinconadas en mi garaje que de cuando en cuando se inunda y me hicieron esta propuesta y me pareció que era el mejor camino, de modo que, lo he dicho ya, estoy agradecidísimo a la Universidad de Alicante por prestar asilo a este patrimonio del recuerdo histórico, de la memoria histórica. Nos ha comentado que fue Adelita la que fue sacándolo poco a poco, ¿no? Pues sí, fue así, sin duda porque yo tenía otras cosas que hacer o porque ella tenía más que yo ese ánimo de conservar las cosas que ella considerara dignas de conservarse. Y fue ella la principal autora de todo esto, sí. ¿Qué le diría a los universitarios que ya no conocen tanto esa época, que ya lo que tienen es las vivencias que les han contado las personas mayores? Pues yo les diría que no despreciasen del todo esa memoria histórica, esas batallitas que a veces contamos los veteranos, los abuelos, que vean en el fondo de ello lo que puede haber de vanagloria personal por parte de quien la relata, que ese es otro de mis temores, el de que en estos relatos incida un poco una especie de orgullo excesivo, porque al fin y al cabo si yo he vivido y estoy viviendo la vida que he vivido y que estoy viviendo, no es mérito mío, es que me ha tocado vivirla así y no tengo ningún mérito. Pero les diría a los jóvenes que no desprecien tanto la memoria histórica, las batallitas de los abuelos, que sepan discernir lo que hay de verdad y de positivo para el futuro que entre todos tenemos que crear. Porque también el recuerdo, la experiencia pueden ser unos factores muy positivos de futuro.